Sean todos bienvenidos al podcast oficial de GNC Panamá, un lugar especial para que juntos descubramos más y mejores herramientas en materia de salud, nutrición y bienestar, para que cultivemos un mejor estilo de vida. Yo soy Lili Vargas y en este espacio conversaremos con profesionales y expertos que nos ayudan a llevar una vida más balanceada con propósito, energía y salud. Hoy nos acompaña una mujer que ha hecho de la nutrición una herramienta poderosa para el bienestar, la prevención y el equilibrio hormonal. Ella es Patricia Grimaldo, nutricionista, dietista egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, con una maestría en fisiopatología, bioquímica y clínica endocrinológica de la Universidad Austral en Argentina. Está formada como educadora en diabetes por la Asociación Colombiana de Diabetes y es especialista en nutrición y menopausia. Además, coordina el Departamento de Nutrición del Instituto de la Salud Femenina, donde acompaña a mujeres en cada etapa de su vida para lograr alcanzar una salud integral y sostenible. Hoy nos ayudará a entender cómo la alimentación puede convertirse en nuestra mejor aliada para sentirnos bien desde adentro hacia afuera. Licenciada, bienvenida nuevamente. Un placer que comparta con nosotros. Muchísimas gracias, Lili, por la invitación. Antes de entrar en los temas, cuéntenos qué la llevó a estudiar nutrición y qué es lo que más la apasiona de acompañar a las personas en este camino hacia una alimentación más consciente. Bueno, tú sabes que siempre me he preguntado qué fue lo que me llevó a estudiar esta carrera. Creo que tuvimos un evento con mi mamá cuando yo tenía como 7 años, en la cual ella tenía un fuerte dolor de cabeza, me pidió que fuera corriendo a buscar a mi papá. De ahí la indicación del médico fue: tienes que perder peso, alimentarte mejor, realizar actividad física, y yo la veía todas las mañanas con su grupo de mujeres allí haciendo ejercicios en las mañanas. Entonces, de ahí creo que fue una semillita que me dejó, en donde comencé a entender el impacto que tiene el estilo de vida para mejorar tu estado nutricional, tu salud, pues. Entonces, creo que eso puede haber sido parte de lo que a mí me llevó a tomar la decisión a estudiar nutrición. Creo que también influyó mucho algunas tías que tenía que habían estudiado la carrera en Brasil. Entonces, bueno, por ahí comencé el camino, ¿no? Sobre la línea de lo que comenta, ¿cómo influye la alimentación en el metabolismo? Por ejemplo, el caso de su padre, le dieron muchos dolores de cabeza y tuvo que cambiar su estilo de vida. ¿Por qué es tan importante entonces entenderlo a la hora de buscar salud y equilibrio para todas las personas que no están muy seguros en cómo deben alimentarse? Sí, yo pienso que sobre todo, y lo más importante, es entender que hay que encontrar un balance nutricional. Conseguir que nuestro cuerpo funcione de la manera más eficiente, hacerlo lo más natural posible, lo más balanceado, cubriendo diferentes nutrientes, y eso hoy en día cuesta un poco, porque dentro de lo que cabe las redes sociales nos influyen tanto para seguir patrones alimentarios que posiblemente no sean los indicados para mí, no sean lo indicado para mi cuerpo o lo que él necesita. Entonces yo pienso que la clave siempre va a ser cómo yo creo un balance e integro todos los componentes que mi cuerpo necesita para lograr esa salud general. Es decir, cómo yo logro crear ese hábito de la actividad física, cómo yo logro tener una alimentación más saludable, cómo yo logro también tener ese control en mi estrés, en mis estados emocionales. Entonces, al final es un todo, y no podemos concentrarnos solamente en una dieta particular. Una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. Exacto. Porque hay gente que dice, no, yo como sano. Pero ¿qué es lo que comes? Los platos desproporcionados que pueden tener todos los nutrientes, pero háblanos un poquito acerca de esos excesos. ¿Cuál es la medida perfecta para poder uno nutrirse? Sí, y es el punto clave, cómo yo logro la nutrición. Al final del día cuenta un poco determinarlo, porque cada cuerpo tiene una condición particular y hay que individualizarlo, y hay necesidades muy particulares que puedes estar requiriendo tú en diferentes etapas de la vida, que pueden ser que sean muy diferentes a las de otras personas. Entonces, el conseguir ese balance, esas cantidades, es aquí a donde yo tengo que tratar de cubrir mis nutrientes. Es magia, es prácticamente, porque vivimos en un entorno que nos condiciona nuestra alimentación. Cada vez que nosotros salimos a comer a la calle, vivimos en un medio que es totalmente obesogénico, y en donde las tomas de decisiones
cuestan mucho. Entonces, al final es un reto que todos tenemos encontrar ese equilibrio y no llevarlos a los extremos. Saber que siempre hay una manera de poder balancear nuestra alimentación para hacer lo mejor posible. Y sobre todo no dejarlo solamente a la alimentación, también, como te mencioné, enfocarnos en los otros aspectos. Alimentación emotiva, una realidad. Se dice que si estamos felices comemos, si estamos en depresión comemos, si tenemos ansiedad comemos. Por supuesto que sí. Tienes un componente de, a veces, no necesariamente llevarlo como trastornos en la conducta alimentaria, pero en muchas personas sí vivimos esas condiciones, sí viven esas condiciones en donde la alimentación o los alimentos tienen un papel mucho más predominante en nuestros estados emocionales. Entonces, sí existen. A veces yo también les digo a los pacientes que tienen que identificar o diferenciar si lo que viven es ansiedad o es hambre fisiológica. Porque muchas veces cuando pasamos ventanas de tiempo muy prolongadas sin comer, es decir, yo almorcé a las 12 de día, pero me encuentro devorando algo a las 5 de la tarde y digo que es ansiedad, no, eso es hambre. Pasaste una ventana de tiempo muy prolongada y tu cuerpo te está pidiendo esa energía. Muchas veces también ocurre que comemos en esos estados emocionales de desesperación, como mucha más cantidad, y después viene lo que en muchos casos puede conocerse o puede ocurrir lo que se conoce como hipoglicemia reactiva. Es cuando se nos bajan los niveles de glucosa en sangre después de haber comido algo muy abundante y haber tenido muchas ventanas o mucho tiempo sin comer. Esas hipoglicemias reactivas lo que genera es a veces somnolencia, así como si te estuvieras cayendo 2 horas después o a la hora después, o inclusive en muchos casos es un brain por seguir comiendo más. Es como si yo acabo de comer y todavía no me siento llena, necesito algo más. Entonces comienzas a estar picoteando. Entonces todos esos son conductas que uno tiene que identificar y diferenciar de ansiedad. También me dices, es que en la noche estoy muy ansiosa. Digo, ¿ansiosa por qué? Dije, sí, porque es que almuerzo como a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche estoy buscando qué comer. Eso es hambre. Entonces es bueno que también uno no encasille todas las conductas alimentarias con un estado emocional. Y cuando tú aprendes a diferenciar eso, aprendes a controlar tu cuerpo. Es decir, ya yo sé que esto es lo que me pasa y ya yo sé cómo regularme y cómo controlarlo. Sobre esa misma línea, denos la estructura perfecta para tener la cantidad de comida de alimentación diaria de una persona de un peso promedio. Un peso, bueno, pensando en una mujer, y también porque depende, ¿no? Recuérdate que siempre vemos el tema de la nutrición como pérdida de peso, y no siempre es eso. Nosotros tenemos en las consultas personas desde todos los espectros, llámese quiero ganar peso, mujeres embarazadas, que no podemos hacer una dieta tan estricta, o en el efecto tengo condiciones metabólicas o endocrinas que tengo que tratar, o llámese enfermedades renales. O sea, aquí lo importante es identificar primero qué es lo que tú necesitas, ¿ok? ¿Qué es lo que yo quiero? O sea, yo quiero llevar una alimentación saludable, probablemente tú no tengas que hacer restricciones de carbohidratos o no tengas que llevar un patrón tan exigente y solamente necesites entender tu balance. Es decir, mi plato debe estar formado por una fuente de carbohidratos, preferiblemente integrales, voy a tener, y que no sean procesados, voy a tener mi proteína y voy a tener mis vegetales. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Pero de repente si me encuentro con un proceso de pérdida de peso y quiero lograrlo, entonces de repente esa proporción de carbohidratos para ti debe ser la mitad. De repente media taza de arroz, por ejemplo. Pero si yo me encuentro con una persona que tiene una diabetes, posiblemente yo le cambio ese carbohidrato. No es que tenga ningún problema con el arroz y la diabetes, ojo, y ese es otro tema y otra historia. Pero por ahí, dependiendo de tu condición, uno va cambiando un poco el patrón alimentario. Pero normalmente siempre lo que se trata de garantizar es que nosotros tengamos todos los componentes. Es decir, en un desayuno yo puedo tener mis huevos y puedo comerme junto con eso una arepa. En un almuerzo me puedo comer mi arroz con mis menestras, mi proteína y mis vegetales. Y en una cena de repente ya reduzco un poco porque al final no necesito una carga tan grande, sobre todo si soy una persona sedentaria. Y ni siquiera hablemos de una persona deportista que tiene un requerimiento totalmente diferente. Pero para que lo tengas claro, al final no podemos encasillarnos en una estructura alimentaria solamente porque a alguien le fue bien. Porque O sea, no puede ser 3 golpes de comida, 2 snacks o 2 golpes de comida y no ceno. Hay personas que pueden perfectamente bien y manejarse con 3 tiempos de comida. Y ya, hay personas que inclusive
desayunan y almuerza, cena y listo. Y que ese tipo de rutina le va perfectamente bien para un proceso de pérdida de peso. Hay personas que necesitan 3 tiempos de comida. Una embarazada no puede pasar más de 3 horas sin comer nada. Entonces, al final del día, cada uno o cada cuerpo se va adaptando a sus necesidades, inclusive en su momento. Pero es bueno asesorarse con un profesional para no estar inventando dieta. Claro, porque me pasaba mucho que me llegaban pacientes con una diabetes recién diagnosticada y me dicen, ya yo no como nada de carbohidrato. Y yo les digo, bien, perfecto, eso sirve muy bien para arranque, para estabilizar tu glicemia, pero ¿cuánto tiempo tú realmente vas a poder sostenerte así? Bueno, porque el carbohidrato es energía. Exactamente, entonces ahí es donde tú vas tratando como de romper un poco los mitos y es una de las cosas y uno de los retos que más nosotros tenemos como profesionales de la nutrición, es cómo rompemos mitos, cómo rompemos tabús o cómo tratamos de educar al paciente para que no se lleven a los extremos y es toda una campaña que tenemos. Claro, que haya un balance. Usted mencionó la diabetes. Vamos a hablar del caso de las personas de diabetes tipo 2. Ajá. ¿Cómo debe adaptarse su alimentación? ¿Qué errores comunes suele cometer y qué cambios pueden marcar una diferencia en el caso de una persona con diabetes tipo 2? Yo creo que lo primero es dejar de tenerle un poco el miedo al carbohidrato. Esto no es que tenemos que ser permisivos, ¿ok? Y ahí también el concepto del carbohidrato, el que nosotros conocemos como complejo, que es el que nosotros podemos encontrar en las comidas, llámese las menestras, las papas, yuca, ñame, todo, etc. Y tenemos por ahí entonces el carbohidrato simple, que es el azúcar, miel, raspadora, que obviamente este tipo de carbohidratos sí están totalmente eliminados en estos pacientes, porque sus respuestas glicémicas pueden ser mucho más agresivas con ellos. Pero si nosotros tenemos un paciente con una diabetes recién diagnosticada, vamos a pensar que dentro de la población que no tienen obesidad, eso un poco los diabéticos, los pacientes con diabetes tipo 2 que no tienen obesidad, pero hablemos de ese pequeño número de pacientes. Yo no tengo una necesidad de hacerle una eliminación del carbohidrato a este paciente. Y hoy en día con los monitores de glucosa continuo podemos descubrir un mundo nuevo de alternativas en donde el paciente ya rompe ese mito sobre no puedo comer guineo, más nunca, o no puedo comer arroz, o la pasta está totalmente prohibida, porque cuando nosotros entonces ya comenzamos a explicarle al paciente, y no solamente es lo que yo le digo, sino lo que él ve con resultados glicémicos, entonces ya se da cuenta que en realidad sí hay muchas alternativas, porque una de las cosas que más deprime al paciente que le diagnostican diabetes es, ¿y yo qué voy a comer? Tengo que quitar todo lo que realmente me gusta. Entonces al final es como encontrar un balance en donde sí puedes comer carbohidratos medido, teniendo en cuenta hasta dónde tu cuerpo tiene su capacidad de metabolizarlo, porque sabemos que unas glicemias que se elevan a la hora o a las 2 horas después de haber comido, después de que se mantengan dentro de los rangos de los 140, está perfectamente bien aceptado para una persona, una población normal. O sea, una persona con diabetes tipo 2 se puede comer perfectamente una tacita de arroz. Sí, exacto. Por ahí será media, una, dependiendo también del grado de actividad física, de su composición corporal, pero pensando que él pueda llegar, o esa persona pueda llegar a comer una porción de arroz y se dé cuenta que mira, mis glicemias están perfectamente bien dentro de los rangos después de haberla comido. Y no tengo que hacer una eliminación. Por ahí el día que se encuentre que se comió el arroz, la lenteja, las tajadas y se toma una chicha, se dispara, bueno, sumaste un montón de carbohidratos en ese momento. Claro, todo es una cuestión de balance. Vamos a hablar acerca ahora de la famosa dieta antiinflamatoria. Ajá. Que no todos entienden qué significa. ¿Podría explicarnos en términos sencillos y contarnos qué beneficios tiene para nuestra salud y cómo realmente es la dieta inflamatoria? Claro. Bueno, el principio de esta dieta es tratar de desinflamarnos. Obviamente, existen enfermedades metabólicas como la obesidad que de por sí son proinflamatorias, pero adicional a eso nosotros tenemos muchos otros componentes en nuestras dietas que nos inflaman. Entonces, el objetivo de eso es quitar alimentos que nos inflaman, que tradicionalmente son conocidos como proinflamatorios, llámese el gluten, ciertos tipos de lácteos. Yo no los elimino por completo, pero sí los regulo mucho, y los azúcares. Entonces, quitando estos componentes y tratando de garantizar la ingesta de muchos antioxidantes, nosotros podemos entrar en este proceso de dietas antiinflamatorias. Ahora, esto es el macro. En cierto tipo de pacientes que tengan una inflamación crónica,
hay que buscar de repente si hay otro alimento que también a esta persona individualmente le genere inflamación. Entonces, para eso se hacen estudios o se hacen pruebas, se evalúa también la microbiota intestinal, si hay alteración de las bacterias intestinales, en donde eso puede ser un factor que también se sume al proceso inflamatorio, pero en general se trata de buscar esto, es decir, quitar estos alimentos que inflaman y, por supuesto, incluir dentro de lo que serían suplementaciones antiinflamatorias como el omega 3. Vamos a hablar exactamente de suplementos y vitaminas. ¿Sí o no? ¿Qué papel juegan suplementos como el magnesio, lo que acaba usted de mencionar, el omega 3 o ciertas vitaminas en una alimentación saludable? Bueno, realmente son importantes, muy importantes. Primero, tratar siempre de obtenerlo a través de la dieta es invaluable. Sin embargo, a pesar, por ejemplo, con el omega 3 de que vivimos con dos mares, la ingesta de mariscos o pescados de la población es muy, muy baja. Entonces, al final, terminamos necesitando una suplementación para lograr objetivos terapéuticos muy particulares, porque es muy difícil que con la dieta se pueda lograr. Por otro lado, existen deficiencias que no tienen que ver nada con nuestra alimentación, por ejemplo, deficiencia de vitamina D. Eso depende de los rayos ultravioletas. Entonces, tú no le puedes decir hoy a un paciente vaya tome sol porque el dermatólogo lo mata. Exactamente, es que a eso iba. Hay personas que le dicen que no pueden estar expuestos al sol. Podemos estar expuestos al sol porque tristemente ya hemos dañado la capa de protección de los rayos ultravioletas y bueno, pues entonces, ¿qué hago? Por eso la importancia de la suplementación de vitamina D. Exacto, porque no hay forma que nosotros podamos cubrir eso a través de la dieta, no hay manera. Entonces necesitamos cubrirlo a través de suplementación. Nadie se esperó en que en un país tropical en donde hay sol prácticamente en todo el año y se puede exponer uno al sol, tuvieras tantas deficiencias. Hoy en día la mayoría de la población tiene deficiencias de vitamina D. Y esto es más común en países en donde tienes cambios climáticos, llámese invierno. En poblaciones nórdicas a todo el mundo lo suplementan en invierno. Eso es normal con vitamina D, pero acá nadie se esperó. Bueno, hay personas que dicen, no, yo estoy perfectamente sana o sano y yo no necesito suplementación. Sí, hoy en día el concepto del sano, creo que no hay nadie que esté, a menos que vivas en una isla, que tú coseches todo. O sea, creo que siempre vamos a estar expuestos a algo de inflamación, alteraciones de la microbiota, emocionalmente tampoco tan estables como se espera. Entonces el concepto del sano hoy en día creo que no se podría encontrar a nadie que 100% esté sano. Licenciada, recomendaciones básicas para mantener energía, enfoque y bienestar general. Bueno, primero yo creo que hay que buscar la manera de bajar un poco el estrés. Creo que eso va a ser, juega un papel importante en esta línea que me acabas de mencionar. El bienestar, creo que tenemos que buscar la manera también de drenar un poco de ese estrés a través de la actividad física, sin mencionar todas las ventajas que tenemos con el ejercicio. Y bueno, creo que dejar de buscar siempre la solución a través de redes, tener que esa conciencia y ser autocríticos para determinar si realmente esta fruta, por ejemplo, me va a hacer daño, porque existen muchas tendencias en donde hacen eliminaciones radicales, por ejemplo, de la fruta. Y hay tantos nutrientes, inclusive hasta de vegetales, que dicen, no puedes comer vegetales porque tienen mucha glucosa. Si tú tienes tantas fuentes de nutrientes a través de ese alimento, ¿en qué cabeza cabe que tú lo tengas que eliminar? Entonces... Bueno, y no todo lo que le funciona a una persona le funciona a otra. Sin mencionar, o sea, estamos hablando de algo solamente de algo basal, no es que por una patología en particular, estamos hablando de una persona que me ha llegado inclusive. No, yo quité todas las frutas, ¿por qué? Porque tienen azúcar. O sea, ¿por qué? Y sí pasa. Exacto. Entonces, al final, creo que nosotros también tenemos que ver las cosas más allá y tratar de analizar y entender si esto realmente tiene una base científica, tiene fundamento, realmente me serviría a mí, lo voy a hacer ¿para qué? Entonces, bueno, ahí yo creo que es importante, ¿no?, obtener ese criterio bien formado. Usted como especialista, recomendaciones porque, no voy a dejar la fruta por el tema de azúcar como estaba haciendo. Un ejemplo. ¿Hay horarios para comer la fruta que no me genere realmente como que un daño Y en los niveles de azúcar? claro, mira,
como te mencionaba con el sensor aquí nos ha abierto las puertas a entender muchas respuestas individualizadas. Es decir, qué es lo que te pasa a ti y cómo tu cuerpo responde. Y con ese sensor y con las cantidades que hemos puesto, porque hemos puesto un montón, tenemos una serie de pacientes que inclusive no tienen diabetes, tienen prediabetes o tienen simplemente resistencia a la insulina, porque es importante que cada uno entienda cómo tu cuerpo responde. Y nos hemos dado cuenta que no, al final, ¿sabes qué? Tú puedes comerte una fruta a las 7 de la noche y te vas a dar cuenta que tu respuesta glicémica está perfecta. No sube a un punto en el que tú digas, ok, esto pudo perjudicar. En muchos casos, a veces el tener esa fruta en la noche, por ejemplo, me pudiera evitar querer comer un helado porque necesito algo dulce. Yo no indico normalmente frutas en la noche, pero no es que se lo prohíbo, sino porque la fruta se metaboliza muy rápido y a poco tiempo vas a tener como más ganas de comer, por un tema de hambre nada más. Y normalmente la utilizo en el periodo de tiempo de la mañana. Pero por respuesta glicémica no es. O sea, no es porque tú te vayas a comer una manzana a las 9 de la noche, tú vas a tener un pico que nadie te va a dar eso. Claro, en caso de que sea una manzana, no 5. Exacto, no es que me voy a sentar a comer un bowl de frutas. Pero al final del día uno siempre trata como de evitar ingerir cosas muy tarde en la noche por un proceso de digestión. Es decir, deja tu cuerpo descansar durante la noche, porque ese es el momento realmente para que el cuerpo pueda regenerarse. Y claro, mientras más tarde te quedes despierta, potencialmente cada vez te va a dar más hambre. O sea, tratar de también regular el horario de sueño para que no tengas ese riesgo de picoteos en la noche porque estás a la 1 de la mañana todavía dando vueltas. Porque al final es hambre fisiológica todo lo que te va a dar. O sea, es hambre. Usted mencionó el tema del estrés. ¿Qué relación hay entre la alimentación, el estrés y el cortisol? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo nutricionalmente para manejar mejor el estrés? Usted mencionó actividad física, pero ¿hay algo más de repente la alimentación? Bueno, hay suplementos que alimentarios no, no se ha descubierto nada. Un té. Y té, una tisana es barata. Exacto, para relajarte. Bueno, la parte holística siempre se ha dicho que ayuda mucho, aromaterapias y esto, pero suplementos. Básicamente existen algunos suplementos que ya hay en el mercado que sí te ayudan a disminuir un poco la ansiedad. No voy a decir ninguno en particular, pero sí hay. Magnesio puede ser uno que también te ayuda a controlar un poco ese estado de ansiedad. La ashwagandha que se ha que se ha popularizado bastante. No me gusta decir porque a veces la gente corre y compra y no necesariamente le va a funcionar. Siempre digo eso, o sea, lo que tú escuches, que dices en las redes, que tú tienes que tratar de individualizarlo. Entonces, de repente yo necesito el magnesio, yo vivo en ese nivel de estrés, porque el magnesio también se utiliza mucho para regular el tracto gastrointestinal, para que puedas ir mejorar el baño. Entonces, al final, yo necesito esa suplementación de magnesio. Es inocuo, no pasa nada si lo usas, es bastante seguro, al igual que el omega 3 y la vitamina D. Pero tampoco podemos sobresuplementar, o sea, tampoco podemos abusar con la suplementación. A mí me llegan a veces los pacientes con 6 suplementos que vienen tomando, entre zinc, vitamina D, vitamina C, magnesio, y me dicen, ok, ¿hay algo malo aquí? No hay nada malo, pero si te comes una naranja tienes 100% de la suplementación. Si tuvieras una condición autoinmune o una condición en la que tú necesitas esas dosis de antioxidantes, créeme que búscalo. Sí, lo necesitas, pero siempre tratar de buscar ese concepto de mis necesidades. Nosotros también hacemos test epigenéticos en donde nos ayuda a determinar esas necesidades individualizadas de los pacientes y poder ya trazar una línea adecuada sobre cuáles son los suplementos que tú realmente necesitas. Y esas pruebas las hacemos en 15 minutos, ya tenemos los resultados y podemos tomar esas decisiones. Importante entonces ir donde un profesional y no estarse autovitaminando, suplementando o inventando dietas locas. Exactamente. ¿Cuál es su opinión sobre el consumo de aceite de palma? Ahorita mismo hay una gama de aceites para todo tipo, pero quiero enfocarme en el aceite de palma. ¿Es realmente tan perjudicial como se dice o depende de la forma del uso? Sí, lo que pasa es que sí. O sea, los aceites de palma que nosotros encontramos hoy en día en el mercado son muy refinados.
y muchas veces lo utilizan en alimentos ultraprocesados. Entonces sí hay evidencia que demuestra que pueden tener un impacto a nivel cardiovascular. Sin embargo, existen en muchos países en donde lo utilizan de manera muy natural y no tienen ningún impacto y tienen muchos beneficios. Claro, el proceso es el problema. Exacto. No el aceite. Nosotros no encontramos muchos alimentos, muchos aceites aquí que no estén refinados. Así que mi recomendación siempre es irnos por los conocidos, los viejos conocidos y buenos, que serían de repente el aceite de oliva extra virgen, o ahora se ha popularizado mucho el aceite de aguacate, que puede ser otra línea también que utilicemos. ¿Y el de coco? Y el de coco, tengo sentimientos encontrados por el de coco porque para ciertas pacientes que tienen colesterol elevado no tienen indicación para utilizarlo. Así que soy también como muy comedida en dar la recomendación. Pero es bueno eso, porque ahí es otro dato del por qué uno tiene que verificar qué es lo que necesita su cuerpo, qué se puede y qué no se puede. Exactamente. Las bebidas sin azúcar. Hay personas que dicen, no, esto es súper sano porque es sin azúcar. Las bebidas están en todas partes, Sí. pero contienen endulzantes artificiales. ¿Qué son exactamente? ¿Cuál es su diferencia con el azúcar regular y qué impacto tiene en nuestra salud? ¿Es mejor tomarse la bebida con endulzante o así mismo la gaseosa con los niveles de azúcar como miel? Lo ideal, en el mejor de los panoramas, es tomar agua. Sin embargo, en cierto tipo de preparaciones o en momentos, lo que provoca es una bebida efervescente. Entonces, para una persona, por ejemplo, con una resistencia a la insulina, una diabetes, una obesidad, aquí no es negociable. Aquí o te tomas tu bebida con edulcorantes artificial o tomas agua. Porque al final el impacto en cuanto a calorías o glicemias por el azúcar de las bebidas azucaradas normales, tradicionales, pueden ser más perjudiciales. No te estoy diciendo con esto que la soda con edulcorantes artificiales sean buenas. O sea, Es menos mala. puede ser menos mala. Ahora, tienes un impacto también con esos edulcorantes artificiales, que después de haber tomado, sí hay muchos estudios que han demostrado que te generan como más ansiedad. ¿Ok? Entonces, eso también tienes que tomarlo en cuenta. Y por eso es que siempre se trata de usarlo de maneras muy aisladas. No agarres de rutina una bebida con edulcorante artificial. No es que todos los días yo me voy a sentar y me voy a tomar esto con edulcorantes artificiales, porque tampoco te puedo decir que sea saludable. Pero y por ejemplo, si es una persona que toma café todos los días y le gusta meterle un sustituto de azúcar. Tú lo que vas bajando es la cantidad de edulcorante artificial. Hay personas que me dicen, yo uso hasta 2 sobres de edulcorante. Ve bajándolo. Ve bajándolo hasta que tu palatabilidad ya sienta que puedes mantenerte con medio sobrecito o un sobrecito, o quién sabe, de repente te comenzó a gustar ya el café sin azúcar. Entonces, porque nos adaptamos a todo. Okay. Vamos, sé que la puse ahí medio un aprieto con la respuesta, pero ahora vamos a hablar de una más difícil. Ajá. ¿Qué opinamos del bacon, licenciada? Es algo delicioso, pero hay gente que dice que sí se puede comer, hay gente que dice que es prohibido total, depende del contexto. Amplíenos un poquito más. Bueno, el bacon sigue siendo un alimento con grasas saturadas y tiene sodio. ¿Okay? Partamos por eso. Es un poco más natural que un alimento o una carne procesada como unas pechugas de pavo, estamos de acuerdo. Pero cuando a mí me dicen, ok, puedo comer bacon, yo solamente recomiendo un bacon que tiene, y tú lo ves, que tiene una presencia que hay mucha más carne que grasa. Ese es un bacon que realmente me da como un poquito más de tranquilidad. O si claro que no se ve la parte del cebito blanco. Que no se ve la parte del cebito blanco. O si no, buscar una versión de pavo, que también puede ser una alternativa. Pero este tipo de alimentos son aquellos alimentos en el que no vamos a usar de rutina. Esos son los alimentos que vamos a usar esporádicamente, una vez al mes, porque no podemos incluirlo de rutina. Independientemente de mi condición, de que sí, es que me gusta mucho, o estoy haciendo dieta muy bajas en carbohidratos, o estoy... Sí, porque disculpe la interrupción, está esa dieta, se me escapa el nombre ahorita, de que todo es en base a grasas. Ajá, las dietas cetogénicas, las dietas keto. Ajá. Exacto, entonces ahora se ha popularizado tanto la inclusión de las grasas, es por esa dieta, que yo siempre les digo que esa es el nieto de la dieta Atkins. La dieta Atkins salió del mercado, era una dieta que también se basaba en un consumo
muy elevado de grasas, pero era cualquier tipo de grasas. Ahora la dieta keto se trató de enmascarar un poco o se trató de alinear un poquito más de grasas saludables. Perfecto, aceite de olivas, aguacate, pero en la realidad las personas no lo hacen así. No, yo veo personas comiendo de todo tipo de grasa a todo ahora porque dicen que Exacto. están en esa dieta y por eso pueden. Entonces, me siento en la tarde, en la noche a comerme no sé cuántos chorizos con el bacon. Entonces, digo, al final lo que trae como consecuencia es, sí, una elevación de los niveles de colesterol, que puede traer como consecuencia un riesgo cardiovascular. Entonces, al final no pasa nada si tú te comes un bacon. Y en algunos casos te lo quieres comer de desayuno en reemplazo de otros componentes que ya no me como la salchicha, ahora me como el bacon. Perfecto, pero no lo hagas de rutina. Ok, bueno, doctora, después de todo lo que nos ha compartido, perdón, licenciada, voy a repetir esa parte. Licenciada, después de todo lo que nos ha compartido, queremos cerrar con algo más personal. ¿Cuál es el hábito de la licenciada Patricia Grimaldo que no es negociable, que usted practica a diario para cuidar su bienestar físico y mental? Bueno, yo leo mucho. Me encanta leer diferentes tipos de novela y yo creo que eso es lo que primero me desconecta. Yo creo que al final es primero desconectarnos un poco de tanta influencia de las redes. Yo siempre trato, y bueno, José Luis, mi esposo, él siempre trata de darnos esos breaks sin celular en casa. Es decir, soltemos toda la tecnología, quedémonos juntos, compartamos y esos momentos a veces agarramos también para leer. Y creo que es bonito tener esos espacios en donde tú puedas nutrirte de otras maneras. Eso es algo que yo no negocio, me encanta leer. Y la actividad física siempre que puedo. Siempre son mis momentos a las 5 de la mañana, que es donde yo digo que este es mi momento, nadie me lo toca. Entonces me levanto emocionada porque yo sé que yo ahí me pongo a ver mis series, me pongo a caminar en la caminadora y es como mi momento. Pero sí, yo creo que serían esas dos. Eso es lo no negociable. Mi lectura, mi paz mental, mi desconecte, porque me meto en otro mundo cuando estoy leyendo, y mi actividad física. No te voy a decir que soy la más deportista, quisiera, pero no. Pero siempre trato de integrarlo en mi día a día. O sea, por lo menos como para sentir esa paz mental de que ya lo estoy haciendo. Dice, hay muchas personas que quieren mejorar su alimentación, pero siempre se escucha, o en la mayoría de los casos, es que es muy caro cuidarse, es muy caro estar a dieta, ir al súper y comprar todo saludable es más costoso que comprar comida chatarra. Sí, digo, y es muy cierto, pero es saber qué es lo que estás buscando. Tú te puedes meter a tiendas en donde sabes que todo lo que tú vas a comprar va a tener un costo porque es orgánico, que tiene ciertos componentes más que lo hacen más costoso, por así decirte. Sin embargo, si tú quieres hacer un cambio que no sea costoso para ti, primero, tomemos agua. Cuando tú comienzas a tomar agua, disminuyes todos los costos en bebidas azucaradas. Segundo, quita lo procesado, o sea, quita los azúcares. Ya con eso eliminas otro gran costo. Y la otra cosa es, sabes que mete más vegetales, reduce las cantidades del carbohidrato. Cuando normalmente los pacientes están haciendo algunos cambios de estilo de vida conmigo, me dicen, yo me estoy ahorrando plata, sí, porque yo te estoy diciendo que no salgas a comer a la calle en días de semana. Busca qué hacer en tu casa que tú puedas resolver una cena y no resuelvas con la comida de la calle. ¿Cuánto te gastas en esa comida de la calle? ¿Cuánto te puedes gastar en un emparedado hecho en casa o en unas tortillas con pollo en casa? Esas son cosas con las que tú puedes resolver y no salen costosos. Entonces, al final del día, tú puedes hacer muchos cambios a nivel económico con comidas de casa y sin mencionar las porciones. Obviamente esto no aplica a todo el mundo. Tengo pacientes que también me dicen, Pati, es que llevo a la casa muerto a las 9 de la noche, ¿qué hago? Entonces, pero no es la dieta lo que te está haciendo costoso, es el estilo de vida. Y esos son otros 500 pesos. Entonces, al final, donde tú reduzcas tus cantidades de comida, comienzas a seleccionar opciones más adecuadas, sigue haciendo lo que ya vienes haciendo en cuanto a alimentos, porque nuestro problema nunca ha sido lo que hacemos en casa. ¿Qué nosotros comemos en casa? Arroz, menestra, la proteína, los vegetales, la pasta. Bueno, obviamente no estamos hablando de personas inflamatorias, pero cuando nosotros tenemos esa alimentación y nada más decidimos reducirlas un poco, ya hacemos un cambio y perdemos peso.
Y no he tocado exactamente lo que venía haciendo, nada más estoy disminuyendo las calorías de las que ya yo venía haciendo. Seguimos comiendo lo mismo, pero menos cantidad. Quito las bebidas azucaradas, ya estoy quitando casi 200 calorías de lo que yo hacía antes y ahora estoy tomando agua. Entonces, es saber hacer esa adecuada interpretación, ¿no? No es que tengo que ahora llenarme de este tipo de preparaciones que en mi vida hice y ahora me la están mandando. Licenciado, un último mensaje que usted quiera para brindarle a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este podcast. Bueno, como la nutrición es un mundo y es tan cambiante, yo creo que el mensaje sería el mismo que te dije hace un rato. Tratar de analizar las recomendaciones de una manera más crítica, más consciente y teniendo en cuenta de que todos los alimentos de alguna manera son buenos. Y es un tema de balance lo que nosotros tenemos que lograr. No podemos satanizar un alimento solamente porque a una persona le indicaron que no lo puede utilizar. Entonces es importante encontrar ese balance y hacerlo de manera integral, porque incluir los otros conceptos de nuestro estilo de vida saludable, mente y cuerpo. Gracias, licenciada, por acompañarnos y por compartir tanta información útil y fácil de aplicar. Pueden seguirla en Instagram como @grimaldonutrición. Su perfil está lleno de contenido práctico y educativo. Si este episodio te aportó valor, compártelo, dale like y déjanos tu comentario. Nos escuchamos muy pronto en otro episodio del podcast de GNC Panamá, donde seguimos aprendiendo a vivir bien.